tardes. Les habla su facilitador, Joaquín Valles. Los saludo, les doy la bienvenida a esta clase, este tercer encuentro sincrónico, donde vamos a seguir con los elementos del delito. En este caso, hablaremos de la antijuridicidad o antijuricidad y la culpabilidad. El término antijuridicidad, ¿sí? ¿Qué expresa? Expresa que es la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. Por lo general, normalmente, la realización del hecho típico, recuerden la tipicidad, genera la sospecha de que este hecho es también antijurídico, es contrario a la ley, porque está tipificado como delito, es una norma penal. Pero esta presunción puede ser desvirtuada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una causa de justificación, que a su vez es excluyente de la antijuridicidad. Entonces, la antijuridicidad es el desvalor, ¿sí? O la cualidad prohibitiva de una conducta típica que es reprochada por el derecho penal por ser contraria a derecho. La esencia de la antijuridicidad es, entonces, por consiguiente, la ofensa a un bien jurídico protegido por la norma que se infringe, ¿verdad? Ese bien jurídico puede ser en este caso el homicidio, la vida, el bien jurídico protegido, la vida, el patrimonio, ¿sí? En el caso de robo o hurto, ¿sí? La integridad personal, en el caso de las lesiones. Ese es el bien jurídico protegido. Entonces, es la esencia, es cuando se realiza un acto que está tipificado como delito, es porque viola un bien jurídico que está protegido por la norma, que se infringe a través de una acción o de una omisión. En la medida en que no se dé esta ofensa al bien jurídico, no podrá hablarse de antijuridicidad, por más que aparente o formalmente exista una contradicción de la norma y la acción. Eso lo vamos a ver. Entonces ahí entran las causas de justificación, los elementos negativos de la antijuridicidad, que impiden que el autor del hecho justificado pueda imponérsele una sanción por parte del Estado, ya que su hecho es lícito en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico. La existencia de una causa de justificación exime de la comprobación de la culpabilidad del autor, ya que la culpabilidad solo puede darse una vez comprobada la existencia de la antijuridicidad. Vamos a verlo con más detalle. Una de las causas de justificación es la legítima defensa y el estado de necesidad. Hablaremos de la legítima defensa como causa de justificación, ¿sí? De la teoría del delito. En este caso, la legítima defensa debe tener supuestos que deben cumplirse para ser considerada como una causa de justificación ante el delito cometido. Primero debe existir una agresión ilegítima real. Recuerden que la legítima defensa es la defensa de alguien o de un tercero porque por una acción que agrede mi integridad o pone en peligro mi integridad corporal. Entonces debe existir primero una agresión ilegítima real. No debe ser ficticia ni figurativa, ni producto de la imaginación de la persona. No, porque creo que como que me miró mal, él se va a meter conmigo, me va a hacer daño. No, es que debe ocurrir, debe ser real. Además de que debe ser actual, debe ser inmediata, inmediata. No es que él me agredió ayer y yo voy entonces a repeler la acción hoy. No, debe ser inmediata. Real, primero real, que ocurre en la realidad, no es producto de la imaginación, ocurre en la realidad, ¿sí?
actual porque es inmediata y debe ser inminente, quiere decir inevitable. La persona que se defiende no debe haber provocado la agresión. Muy importante, porque entonces quiere decir que puede ser aquella persona lo hizo por venganza o viceversa. Entonces, no. Primero que todo, debe existir una agresión ilegítima real contra mí y la persona que se defiende, yo, no debía haber provocado esa agresión. Debe existir una racionalidad del medio empleado para repeler la agresión. Supone la concurrencia de dos extremos distintos, que son, primero, la necesidad de defensa. La legítima defensa debe ser reactiva, es una reacción. Me agreden y yo me defiendo. E inmediata. Siempre que sea además la única vía posible para repelerla o impedirla. Es decir, no queda otra sino esa. La única vía que yo necesitaba para poder defenderme era pues producirle el daño que le produje, pero porque lo hice en legítima defensa. Además de eso, es importante la racionalidad del medio empleado. No es lo mismo, ¿sí? Que una persona me va a agredir con un palo y yo saque una metralleta y le dispare. Ahí no hay proporcionalidad del medio, no hay legítima defensa. Entonces, debe haber racionalidad del medio, que exige la proporcionalidad tanto de la especie como en la medida de los medios empleados para repeler la agresión. En estos supuestos es importante tomar en cuenta la contextura del agresor, ¿sí? El medio de comisión empleado, lo que estoy hablando del palo, para repeler la acción por parte del agredido. Incluso se toma en cuenta si había luz, había poca luz o estaba claro, ¿sí? Si aquella persona es más chiquita que yo y entonces yo la sometí, o si aquella persona es más grande, ese es el caso del hombre contra la mujer, donde la mujer pues es más débil y pues sí, requiere defenderse y sí se puede aplicar la legítima defensa. Entonces debemos tener claro eso. Debe existir una agresión ilegítima real que se realice en la realidad, ¿sí? No debe ser imaginación de la persona, ¿no? Que porque él me miró feo, me va a agredir. No, es que debe ser real, que ocurra, ¿sí? Debe ser actual, inmediata. No, que él me agredió ayer y yo vine hoy con un palo y lo agredí. No, debe ser actual y debe ser inminente o inevitable. No se puede evitar. Él venía contra mí con el palo y yo, bueno, como pude, lo, lo agredí y se produjo la muerte. Bueno, me estoy defendiendo. La persona que se defiende no debe haber sido provocada. No debe haber, perdón, no debe haber provocado la agresión. Yo estaba tranquilo y él vino a la persona a agredirme. No fue que yo lo provoqué. Ese es otro supuesto que debe cumplirse. Y debe existir una racionalidad del medio empleado que sea proporcional. Si una persona me va a agredir con un arma y bueno, yo con un arma blanca lo agredí, pues bueno, hay proporción, aunque pareciera que no, ¿sí? Y debe ser reactiva, esa necesidad de defensa debe ser reactiva y debe ser inmediata. Y debe ser la única vía para repeler la acción. Se debe demostrar eso, no tenemos oportunidad. Estamos en un sitio encerrado, en un ascensor y el tipo me quería agredir, me quería abusar sexualmente y bueno, yo me defendí y lo maté. Legítima defensa. Tenemos también la otra causa de justificación que es el estado de necesidad. En el estado de necesidad se sacrifica un bien jurídico de menor jerarquía para salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía. Por ejemplo, el caso de una avioneta, ¿sí? Va el piloto en la avioneta y presenta problemas en el aire, la avioneta, y él debe aterrizar con urgencia y lo hace sobre un campo de golf.
que no está acondicionado para aterrizar, pero por la emergencia que tiene y para salvaguardar su vida, que es un bien jurídico superior. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pasa que me salí de aquí, no, no la veo. Aquí está. Ujú. Un bien jurídico superior, que es la vida, pues voy a ocasionar daños económicos, ¿sí? Al campo de golf o a un campo de cultivo. Ahí voy a dañar un poco de cosas, pero tiene que prevalece la vida sobre el bien jurídico de la propiedad, en este caso, el campo de golf o el campo de cultivo. Entonces, el bien jurídico sacrifico el de menor jerarquía por salvaguardar el de mayor jerarquía, que es la vida. Es un estado de necesidad justificante. Otro ejemplo característico es el hurto famélico. El hurto famélico es la persona que roba porque tiene hambre, pero roba comida. No es que va a robar una joya no, roba comida, ¿sí? Entonces, se afecta el bien jurídico, que es la propiedad, porque prevalece otro bien jurídico mayor como es la vida. En este caso, si no, ¿cómo me muero? ¿Sí? Pero tendrá que demostrar esa persona que no podía acudir a una ayuda o que acudió y le fue negada algún albergue o no pudo conseguir el auxilio para mitigar ese mal que le estaba quejando, que era el hambre. Y entonces, bueno, lo último que pude hacer, ¿sí? Motivado por el hambre, pues fue robar un pedazo de pan, robar algo para comer. Entonces es un estado de necesidad, es un estado de necesidad justificante, que justifique mi acción, mi delito. Otro ejemplo de estado de necesidad se da mucho en el campo médico, cuando el médico decide, una persona tiene un problema, una gangrena en una pierna o en un miembro, y le dice, mire, tengo que amputar la pierna para que usted pueda vivir. Entonces, vamos a sacrificar el órgano, en este caso la pierna, el brazo del paciente, lesionándolo. Lo va a lesionar porque lo va a dejar sin un órgano, pero va a prevalecer la vida. Si yo le quito a usted ese órgano que está eh, gangrenado, ¿sí? Que está corrompido por un cáncer X, pues usted va a seguir viviendo, ¿sí? Le voy a garantizar la vida. Entonces no importa, se pierde este bien jurídico, se sacrifica ese órgano por la vida. Esa es otra forma, otro ejemplo de estado de necesidad justificante. Otro sería, por ejemplo, cuando hay personas secuestradas, en los casos de secuestro, y los secuestradores lo dejan en libertad, siempre y cuando el Estado libere a otros secuestradores que se encuentran en prisión, cumpliendo condena. Entonces, en este caso, si bien es un delito liberar a las personas, ¿sí? Antes de cumplir su condena, lo que se busca es, ¿sí? Salvaguardar la vida de los que están secuestrados. Ese es otro estado de necesidad justificante. Se justifica que pues, vayamos a liberar ciertos delincuentes que todavía están cumpliendo condena. Es un delito eso, pero ahí estamos sacrificando eso porque está en juego la vida de las personas que están secuestradas. La culpabilidad como elemento del delito. La culpabilidad es el poder responsabilizar a una persona de sus actos, es decir, hacerle un juicio de reproche. El Estado le hace un juicio de reproche, ¿sí? A esa persona por haber desplegado una conducta que en base a los hechos que obran en el caso concreto se puede constatar que esta persona tuvo la posibilidad de conducirse de otra forma, de una forma pegada a la norma, ¿sí? Al derecho. Y por no hacerlo, por tomar la vía que no debe haber tomado, pues se le reprocha y se le reclama esa conducta desplegada por la persona, desplegada y manifestada como un delito. Esa es la culpabilidad.
¿Qué pasa? Hay personas que pueden ser eximentes de culpabilidad. ¿Por qué? Porque concurren ciertas condiciones. Por ejemplo, las que presentan una perturbación mental absoluta o temporal, ¿sí? Porque tienen el elemento cognitivo, no tienen, perdón, no tienen elemento cognitivo ni volitivo de voluntad, ¿sí? Debidamente limpio o, o sin enfermedad, ¿sí? Normal. No tienen esa capacidad ni mental ni volitiva como para poderse dar cuenta de sus actos. Y esas personas discapacitadas mentalmente, pues no tienen culpabilidad a la hora de cometer un delito. Aquella persona demente, ¿sí? Que se le dice loco, que mata a otra persona. No es imputable, no es culpable de lo que realizó, porque no tiene la capacidad ni psíquica de conocimiento ni de voluntad para saber responsabilizarse de sus actos. Es decir, no supo lo que hizo. También debe demostrarse. Y el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido. Si el sujeto no sabe o desconoce que su hacer está prohibido, pues no tiene ninguna razón para abstenerse de su realización. Él lo hace normalmente como si creyendo que está haciendo bien, ¿sí? Porque la norma no lo motiva. Por lo general, la norma motiva a la persona normal, ¿sí? Y el que comete el delito tiene que saber que hay una norma que pena eso, ¿sí? Que, que va a sancionar, que va a reprocharle esa acción. Entonces, si bien él es típico y antijurídico, no puede atribuirse el título de culpabilidad. Eso se da mucho en los casos de las comunidades indígenas, que ellos se rigen por una ley indígena y ellos desconocen la ley penal normal de la de nosotros. Entonces, para ellos tienen sus propias leyes. Y para ellos no es delito de repente hacer cosas que sí están penadas como delitos, sancionadas como delitos en el derecho penal. Pero al desconocer ellos esta ley y regirse por la ley de ellos, pues no tienen culpabilidad. Entonces, causas que eximen la culpabilidad. Otra causa sería la existencia de una fuerza irresistible que excluye la acción, ¿sí? Por ejemplo, en las causas de justificación, lo que dijimos, la legítima defensa autoriza la comisión del hecho prohibido, la falta de facultades psíquicas en el autor, la enfermedad mental y el caso del desconocimiento de la ley, de la norma. Se puede decir que no hay culpabilidad sin antijuricidad. No hay culpabilidad sin antijuricidad, aunque sí hay antijuricidad sin culpabilidad. ¿Sí se entiende esto? Hay culpabilidad sin antijuricidad, pero sí hay antijuricidad sin culpabilidad. Lo que estamos viendo, el hecho cometido es antijurídico, pero yo no soy culpable por una causa de justificación. ¿Sí? Entonces, la legítima defensa, por ejemplo, supone una agresión antijurídica. Es antijurídico porque yo mato a otra persona, aunque el actor de la acción no sea culpable, porque lo hizo bajo una causa de justificación, que es la legítima defensa. La imputabilidad. La culpabilidad en este caso se basa en que el autor de la acción penal, de la infracción penal, del hecho típico y antijurídico, tiene que tener las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Es decir, debe conocer la ley, debe saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Estas facultades mínimas son requeridas para considerar a un sujeto culpable. ¿Por qué? Por haber realizado un hecho típico y antijurídico. En este caso, a eso se le llama imputabilidad. Es decir, la persona que es imputable se le demostró que realizó una acción o una omisión que es tipificada como delito, a su vez antijurídica, él fue considerado culpable porque está en toda su capacidad
y por lo tanto es imputable ante la ley. Y pues va a ser presentado como un imputado en un proceso penal. Pero si llegamos a definir, a conocer de que se trata de un niño, niña, adolescente que no tiene discernimiento, ¿sí? O que de repente no tenía, una persona mayor no tenía las facultades psíquicas para saber lo que estaba haciendo, ¿sí? O concurre en una causa de justificación, bien sea legítima defensa o estado de necesidad, estas personas no son imputables, ¿sí? Entonces ahí entra la inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? Los que presentan perturbación mental absoluta temporal, porque no tienen elementos cognitivos, no tienen los conocimientos suficientes, ni tienen la voluntad suficiente para poderse dar cuenta de sus actos, ¿sí? Y el hecho de que la persona que realiza el acto desconoce que su hacer está prohibido y no se abstiene, no tiene ninguna razón para abstenerse porque pues él lo hace de manera normal, pensando que lo está haciendo bien. A estas personas no se le puede atribuir el título de culpabilidad. Por lo tanto, al no ser culpables, no son inimputables. Quien carece de esta capacidad, ¿sí? Bien por no tener la madurez suficiente, niño, niña, adolescente, en este caso, son incapaces porque no son suficientemente maduros. De hecho, se rigen por una ley especial, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. O bien por sufrir graves alteraciones psíquicas, enfermo mental, no puede ser declarado culpable, por consiguiente no puede ser responsable de sus actos. Por más que estos actos sean típicos, ¿sí? Que están tipificados en la ley como delito, sean antijurídicos porque afectan una norma, porque se reprocha, es contrario a derecho, es contrario a derecho y hay un reproche de culpabilidad por parte del Estado. En estos casos, ¿qué debe hacer el Estado ante un caso de una persona, un demente que produce un delito, que ocasiona un delito? Tenemos el caso de aquí en el Táchira del llamado comegente, Ángel, Don Ángel Vargas. Bueno, ese ciudadano cometió delitos, pero se demostró que él no estaba en su capacidad mental. Es decir, es un deficiente mental, es incapaz mentalmente. Entonces, por consiguiente, no es culpable, pero no se puede dejar libre. ¿Por qué? Porque él debe ser sometido a un tratamiento, ¿sí? Para personas con patologías mentales. Es decir, debe ser recluido en un centro especializado para personas con patologías mentales. Como no existe ese centro, acá en el estado, pues sigue detenido, sigue preso, privado de libertad en el cuartel de prisiones de Politáchira. Entonces, en este caso, se habla o se dice que esta persona es el primer caso de pena perpetua aquí en Venezuela. Y es verdad, porque él va a pasar prácticamente toda su vida ahí, porque el Estado no lo va a poder sacar a la calle porque representa un peligro para la sociedad. Debe ser llevado a un centro donde sea tratado, se sometido a un tratamiento para su locura, para su deficiencia psíquica, que lo llevó a producir, a realizar el delito que realizó, que era comerse la gente, ¿no? Asimismo, los niños, niños y adolescentes no quedan impunes al realizar al cometer sus delitos, al cometer los actos o acciones o omisiones que lo tipificado como delitos, sino que deben ser sometidos a una justicia especial y el tratamiento para ellos debe ser este, diferente al tratamiento que se le hace a una persona ya adulta. ¿Por qué? Porque es un niño que se supone que es incapaz, que todavía no está formado de manera psíquica, biológica y muchas veces sin discernimiento para realizar sus actos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Veo ahí a María Martínez.
y a Gabriela Padrón. Ah, Gabriela, la veo por aquí. ¿Está claro? Hola, profe, buenas tardes. Hola. ¿Está claro? Bien, sí, ¿Alguna ya escuché todo el pregunta? resumen. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? No, bueno, por mi parte, bien, voy bien. Sí. O sea que, por ejemplo, pongo un ejemplo de una legítima defensa. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo actuaría, pongo un ejemplo donde tú seas de repente objeto de una agresión y tú te quieras defender, o tú te defiendas y un ejemplo de legítima defensa, si lo entendiste así. Ok, lo que pude escuchar bueno, entré un poquito tarde a la clase, cuando bueno, el agresor no, cuando la víctima pues se defiende y tiende a que lo culpen por el simple hecho de haberse defendido y bueno, que estén las pruebas de que hubo agresión, de que hubo ese tema, pero teniendo en claro de que no fue por culpabilidad. O sea, es decir, la persona que esgrime la legítima defensa, pues no debe haber provocado la agresión, en este caso. Correcto. Eso ocurre también en otro ejemplo cuando en los policías, en los organismos policiales, cuando se enfrentan a un delincuente, el delincuente cae abatido. El policía está eximente de culpabilidad porque actuó bajo una causa de justificación, que es la legítima defensa. Es decir, tiene que haber habido primero del parte del agresor haber realizado agresiones, es decir, haber disparado su arma de fuego, ¿sí? Contra la comisión para que la comisión responda. Y se vieron la necesidad de responder y bueno, en esa respuesta, esa reacción, cayó abatido el delincuente. Ahí se justifica, ahí ocurre un homicidio, porque el policía mata al delincuente. También tiene que, no, ¿cómo es? Prestarle los primeros auxilios o prestarle el socorro debido y llevarlo, trasladarlo a un centro hospitalario más cercano. Eso debe hacerlo. Tampoco es que lo va a matar y lo va a dejar ahí. No, eso es omisión de socorro. En este caso tiene que el deber de socorrerlo y llevarlo al centro. Cuando ingresó al centro, ingresó sin signos vitales, quiere decir, murió. Entonces, murió por los disparos del policía. Es decir, hay un homicidio, pero fue bajo una causa de justificación. ¿Cuál? La legítima defensa. Me tenía que defender yo como policía porque él me agredió, pasé con una patrulla y me cayó a tiros. Yo respondí, reaccioné a esa acción y repelí la acción con tiros también. No es que me lanzó tiros y yo le lancé piedras, no. En este caso, la proporcionalidad está bien porque él me está disparando. Yo le disparo. A diferencia de que si una persona de que le lanza piedras, yo no le voy a lanzar tiros. Ahí no hay proporcionalidad. ¿Ves? No entra la legítima defensa ahí porque no hay proporcionalidad del medio empleado. En este caso sí. Y entonces es una causa de justificación. Sí, profe, ya. Bueno, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, un caso. ¿Qué harías tú en este caso, en el caso cuando de repente tú vas en un río? Sí, ya se me acaba el tiempo, ya me dijeron aquí. El que tú vas en un río y consigues un tronco, te agarras del tronco, ¿verdad? Y vas ahí flotando. No te vas a hundir porque conseguiste el tronco, ¿verdad? Pero de repente llega tu suegra y se agarra del tronco también. Pero tu suegra es más pesada que tú y el tronco empieza a hundirse. Qué puede pasar ahí? Está en peligro tu vida y bueno, la de tu suegra, ¿no? ¿Qué prefieres tú ahí? ¿Qué harías tú ahí?
Profe, pues está el tema de la suegra y Ajá, está el tema de la salud, la vida de uno. ajá. Depende de qué tengamos alrededor, No, de no cómo tienes nada. Lo que podamos. tienes es agua. Agua y se está Agua y tierra. hundiendo, y se está hundiendo el tronco. Y te estás Ajá, hundiendo tú. Mayra, Te estás hundiendo tú. Ajá, Mayra, ¿qué dice? Te estás hundiendo tú. ¿Qué haces ¿qué tú opina ahí? Mayra? ¿Qué dice Mayra? Pues, póngame la lanza a mí. No, Mayra, porque ¿qué? yo escuché que iba a hablar Mayra. Bueno, pero ¿qué comentas tú, Mayra? Pues lo entendido en la clase, pues prevalece la vida. Y si no tengo otra manera de salvarme, pues sacrificaría la de mi suegra. Prevalece Ajá. mi vida. ¿Qué haces Para tú? salvarla de su suegra. Sácala. No, por favor. Prevalece la mía, o sea, Claro, la tuya. No importa que sea su suegra, puse la suegra por ejemplo, ¿no? Pero la suegra puede ser que no tenga problemas con ustedes, la lleve bien, ¿sí? Son amigas y todo, pero ya va, es mi vida. Si usted sigue aquí conmigo, ajá, el tronco se va a hundir y yo me voy a ahogar con usted. No, lamentablemente. ¿Qué hago entonces? ¿Qué haces? sacrificó a la suegra. ¿Cómo la sacrifica? Pues viendo la manera, pues de salvarme yo. Ajá, ¿cómo haría entonces? Le da un empujoncito, ¿verdad? La empuja y La- se fue la suegra, se fue y yo quedé con el tronco. Ya no se va a hundir el tronco. Eso es un estado de necesidad. Ahí no la puede, ahí usted, usted es inimputable porque usted salvaguardó su vida. No había otra opción, no había otra. No como me dijo Gabriela que hay que ver el entorno, no, el entorno era pura agua, agua, agua y más nada, porque usted no veía más nada por ahí. Y bueno, aprovechó que no había nadie, entonces también, ¿no? Le dio su toquecito ahí, pero prevaleció tu vida. Porque no me vaya a decir ahora, ay, que porque mi suegra era muy amiga mía, yo preferí que ella y yo me sacrifiqué. Chao, suegra, me voy. No, eso no cabe ahí. Eso no cabe. Por- eso no cabe ni, bueno, ni porque menos, ni porque usted quiera mucho. Después usted llorará, ¿no? Ay, la suegra, tan buena que era, pero bueno, ya estoy viva, estoy yo viva. Es un ejemplo jocoso, pero ese, eso es el estado de necesidad. No había más opciones, la única opción era esa, y si no lo hacía, yo quedaba, como quien dice, muertica. Entonces no voy a quedar muerta por otra, no. Es, es una causa de justificación que es permitida porque prevalece la vida, tu vida. Y tú por tu vida puedes hacer lo que quieras, lo que sea, pues, por prevalecer tu vida, lo que sea. Incluso puedes hasta matar para salvaguardar tu vida. Siempre justificado, bien sea por un estado de necesidad o por una causa o por una legítima defensa. ¿Está bien? Bueno, ¿ya hicieron la actividad? La No, estamos en mi caso repitiendo. todavía. Ay, ¿cuándo la van a hacer? Esperen, no esperen que se acabe el tiempo, ¿no? Profe, pero ajá, ahí no dice qué fecha. Claro que sí, le da bien. Mayra, ¿verdad que no dice? ¿Cómo que No, no dice? tampoco. No, no dice. ¿Cómo que no dice? Profe, no, No puede ser. No dice, ajá, exacto. ¿Cómo dice la actividad? ¿Cómo dice? tenemos las pruebas. No, no. Yo ahora que llegue a mi casa voy a revisar eso. ¿Oyó? Y le voy a escribir Sí, profe, por favor. para que lo hagan, porque si no, entonces viene el estado de necesidad o la legítima defensa. La legítima defensa. La legítima Profe, defensa. Ajá, dígame. agregamos palabra por palabra a ese glosario o hacemos un archivo adjunto, porque vi las dos opciones. No, no me junte nada, háganla por palabra. Ah, ok. Sí, Sí, perfecto. Sí, porque tenía esa duda. claro, Hace claro, rato, pero tuve un bajón de luz y pues debo revisar para ver cómo me quedó la plataforma. claro, claro. Pero qué Sí. raro, yo coloqué la fecha, o sea, no, No, no. profe.
Dice, si quiere, denme un chancecito que yo estoy aquí en el... Entonces debe ser que lo coloqué en un sitio que no sé. Solo habla, mire, solo habla del glosario. Ajá, Dice que debe ser un mínimo de 20 palabras por alumno ajá, y no tiene fecha. no tiene fecha. No Y ya, tiene y fecha. ya pudieron hacerlo, ya pudieron meterse en la plataforma y hacerlo. Por eso lo estaba consultando, sí, porque yo ingresé hace rato y tenía la duda porque me daba la opción también para juntar. Entonces, y estaba justo transcribiendo una, pero tuve un bajón de luz y no Mm, había vuelto a escuchar sino hasta ahorita. voy a revisar y entonces les aviso. Ujú. De Perfecto. todas maneras, pues van a tener tiempo, o sea, hay tiempo suficiente. Póngale que de repente mañana todo el día domingo puede ser. Eso lo, eso lo hacen en menos de una hora. Sí, es cuestión de revisar bien. Ajá. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, pues ya estamos terminando. No, profe, al momento no. Estamos terminando y bueno, pues fue un placer y espero que hayan sacado provecho pues de estas clases y porque esta materia es muy importante relacionada con la teoría del delito. Todo abogado debe saber conocer pues los elementos que conforman el delito y cómo deben aplicarse para los casos reales de la vida, ¿no? Nada más 2 mujeres estuvieron hoy en el Dos encuentro. mujeres. Sí, 2 participantes y son 2 mujeres. Ujú. Bueno, profesor, agradecido por todo su... Profesor, me había caído el internet. Ajá, estamos a la orden. ¿Qué me decía? Que agradecido por sus conocimientos, el tiempo empleado pues para permitirnos pues aprovechar cada una de sus clases y agradecida. Muchísimas gracias. Bueno, siempre a la orden. Espero que, pues, que haya sido, como le digo, haya habido un aprendizaje significativo y que, pues, que haya sido lo suficientemente claro, pues, en mis explicaciones, ¿no? De repente uno a veces, ¿cómo es? No habla de repente muchas palabras y no llega al fondo, pues, no llega, pues, a que ustedes entiendan bien porque hay ciertos puntos que son algo complicados, ¿no? Pero bueno, Sí, y a veces este, pues corto. ¿cómo? Que a veces el tiempo pues también es corto, o El tiempo sea, es muy corto, sí, aquí el tiempo es muy corto. Ya hace ratico estaba hablando, me salió el aviso que 10 minutos, ¿qué tal? Ya se está acabando. Menos de un minuto, me dice aquí. Entonces ya uno va como quien dice en contra, va corriendo, empiezan a correr y en ese correr, pues no explica bien. Pero bueno, Bueno, este, profe, agradecida. bueno, igualmente y bueno, ya sabe, haga la tarea. Sí, tiene que revisar las fechas, pero sí Sí, hay que voy a, hacerla rápido. voy a revisarla ahorita mismo voy a meterme ahí, a ver qué pasó bueno, ahí. Ajá. Chévere. Bueno, chao, que estén bien. chao, Chao, chao. profe, gracias.